Agradecemos a Dios sobre todas las cosas, hermanos. En la época del otoño yo me río mucho durante el día, porque la palabra de Dios dice que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Y digo yo, tú has dado mucho permiso hoy. Yo doy gracias a Dios también, hermanos, por haber regresado acá a la iglesia de Corona. Tenemos ya como algunos 10 años o más que no pasamos por acá, ¿sí, hermana? Pero no estamos de vago, ¿no? Estuvimos el viernes pasado en la iglesia de Woodside, que estamos casi finalizando una dieta de desintoxicación con la iglesia, que venimos haciendo del 2013. Empezamos en la iglesia de Convent y hemos estado en otras iglesias, para que el pueblo de Dios se desintoxique. Hermanos, estamos en el tiempo final. Este es el tiempo final. Hay cosas en la palabra de Dios que no la aplicamos y queremos que esta noche, antes de comenzar esto, usted sepa. Queremos usar la palabra de Dios hoy para estudiarla, pero no la queremos usar en la carne, queremos usarla en el espíritu. ¿Por qué la queremos usar en el espíritu? Porque la palabra de Dios, si se usa en la carne, se usa para defender el yo. Pero si se usa en el espíritu, se usa para defender a Dios y transformar el alma nuestra. La palabra de Dios tiene que transformarnos a nosotros, no nosotros acomodarnos a la palabra de Dios para defender mi posición personal, sino usar la palabra de Dios para que Dios se glorifique en la transformación de nuestras vidas. El Señor Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí y del que me envió. Pero dice también el Señor Jesús, de la palabra de Dios, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios santifica y no queremos usarla en la carne, queremos usarla en el espíritu. ¿Por qué decimos estas cosas, hermanos? Antes de usted despegar un avión, ¿dónde debe estar el avión ubicado? ¿Sobre tierra, firme o en el agua? Hay también hidrojet. Pero en la tierra tiene que estar firme. Por eso esta semana no queremos comenzar las conferencias sin empezar con la base firme de la palabra de Dios. Esta noche los nutrientes que usted va a adquirir, todos los nutrientes vienen de la palabra de Dios, que es la que da vida realmente. Comerse una fruta no da vida, tomarse un jugo no da vida, comerse un vegetal no da vida. La vida viene envuelta en la palabra de Dios. ¿Estamos haciendo un punto acá? ¿Interesante? A veces hay pacientes que me dicen, doctor, ¿y si yo me tomo esto, usted cree que me sano? Digo, no. Si el Señor bendice lo que tú haces, tú te vas a sanar. Pero si te lo tomas tú, te puedes morir. Porque te lo tomaste en la carne, pero si te lo tomas en el espíritu, te vas a sanar. Por eso queremos, hermanos, a partir de esta noche, que usted sepa que es hora de vivir en el espíritu. Es hora de vivir en el espíritu. Es hora de desayunar, almorzar y cenar en el espíritu. Es hora de que usted se case en el espíritu y es hora que no se divorcie en la carne. ¿Estamos entendiendo esto? El que se casa en el espíritu se casa con la metodología de la vida eterna. Y el que se casa en la carne se divorcia totalmente en la carne. Por eso queremos nosotros, hermanos, que hacer esta base. Estudiaremos la palabra de Dios, no con el fin de buscar una excusa para apoyar lo que yo hago, sino con el fin de escuchar la palabra de Dios para que ella transforme mi ser y yo me parezca más a Cristo Jesús. ¿Bien? Entonces queremos comenzar esta noche. Vamos a trabajar con pantallas pequeñas. Yo espero que usted tenga vistas de águila, porque nosotros vamos a estar estudiando la palabra de Dios, ¿no? Queremos comenzar esta noche hablando de lo que es la alimentación en la crisis final. En cada crisis que al pueblo se le presentaba, siempre habían cambios en el régimen alimenticio. Y esta noche vamos a estudiar varios cambios que hubo en el régimen alimenticio a través de juicios de Dios. Cada vez que Dios hace un gran juicio, hay un cambio de régimen alimenticio que viene detrás del juicio. Y esto lo vamos a ir estudiando esta noche. Cada vez que hay un juicio de Dios, hay un cambio en el régimen alimenticio. Totalmente, hermanos. Así que la alimentación en la crisis final. Mientras Adán y Eva vivían en la presencia de Dios, ¿vivían en el espíritu o en la carne? En el espíritu. ¿Y comían en qué? En el espíritu. ¿Y obedecían en el
En el espíritu. ¿Qué pasó cuando comió Eva según su propio deseo? ¿Comió en la carne o en el espíritu? En la carne. Por eso queremos nosotros, hermanos, que estudiemos la palabra de Dios. Así que cuando usted vive en la presencia de Dios, cuando usted habita en la presencia de Dios, usted habita en el espíritu. En el espíritu. Así que cuando usted habita en la presencia de Dios, su alimento es sencillo. Es simple. No es complicado. No lleva un plato gourmet. Lleva una alimentación muy simple, muy sencilla. Muy simple, muy sencilla. Mientras se habita en la presencia de Dios, el alimento es sencillo. El libro de Génesis dice cuál era el alimento de Adán. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. ¿Planta que da? Hoy en día vienen las plantas sin semillas. ¿Vienen las frutas sin semillas? Qué importante es esto. Que la planta dé semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Adán y Eva comían muy sencillo, comían frutas y comían plantas que daban semillas. Toda planta que da semilla. ¿Qué pasó entonces, hermanos? La pirámide de Dios era esta. Era una pirámide simple, frutas y semillas. ¿Qué ha hecho el enemigo de las almas con la pirámide de Dios de hace más de 6,000 años? Convirtió la pirámide de Dios de hace 6,000 años, que Adán comía frutas y semillas, en un añadido de la alimentación. Y la semilla la colocó para cuando usted ve televisión, cuando está aburrido. Y la fruta la coloca cuando usted acaba de comer y no se ha llenado, se come una fruta. Pero para Adán la fruta era lo que es para ustedes el arroz y frijoles. Entonces, hermanos, ¿la pirámide de Dios estaba perfecta? ¿Era buena en gran manera? Y vio Dios todo lo que había hecho y era buena en gran manera. El libro de Isaías dice cuál es el problema. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Escuchó la palabra división? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El rostro de Dios para no oír. ¿Escuchó la palabra división, hermanos? Nosotros aprendimos en la escuela 4 ecuaciones matemáticas. Una que se llama suma, otra resta, otra multiplicación y otra división. En el cielo solamente se usan dos, se suma y se multiplica, en la tierra se resta y se divide, y eso lo hizo el enemigo con el ser humano. Dividió el ser humano, lo apartó de Dios y lo restó de la vida eterna, y Dios tuvo que mandar a Jesús para sumar y multiplicar otra vez para atrás. ¿Entendemos la matemática de Dios? En el Señor no hay otra cosa sino suma y multiplicación. Así que cuando nosotros pecamos, ¿estamos en la carne o en el espíritu? Así que mis iniquidades han hecho apartarme de Dios. Así que con el pecado la alimentación se vuelve compleja. ¿Qué tipo de alimentación estamos viendo nosotros? La alimentación se vuelve compleja y se vuelve frutas, semillas y plantas. ¿Qué comía el hombre al principio? Frutas y semillas. Y ahora va a comer el hombre lo que dice Génesis 3:18. Después del pecado, Dios le dijo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Así que Dios le añade las plantas del campo en este momento a Adán. Le añade plantas del campo después del pecado. ¿Era la intención de Dios? No. ¿Pero era necesario hacer el cambio dietético? Sí. Adán, ¿cuántos años iba a vivir comiendo frutas y semillas? ¿Cuántos años me dice? A mí me gusta mucho la iglesia adventista. Cuando se habla del sábado, ¿sabe lo que dicen? Se van a Génesis. Dios lo creó y reposó. Cuando se habla de la alimentación, se van a Levíticos. ¿Estamos entendiendo esto? Usamos la Biblia como nos convenga. Y cuando se van a divorciar, dicen, es que Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y el mío se enfrió, dice, pero dice Jesús también que el que persevera hasta el final, ese será salvo, te perdiste. ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios? No la usemos.
Dejemos que la palabra de Dios nos use a nosotros. Que ella sea la que se introduzca en nosotros y nos pueda usar. Así que comerás plantas del campo después del pecado de Adán y Eva. ¿Qué sucede, hermanos? Que la pirámide ahora es frutas, semillas y vegetales. ¿Cuántos niños les gustan los vegetales? No pregunto a los adultos porque los niños son más sinceros, miren. Después los adultos todos suben la mano. Yo comí hace 2 semanas una lechuga. Y, ok. Miren, hermanos, el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 3, sucedió algo interesante. El hombre pecó. ¿Dios hizo juicio con el hombre? ¿Lo llamó a juicio? ¿Se presentó Dios y llamó a juicio? ¿Le preguntó lo que había hecho? ¿Salió mal parado Dios en el juicio? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, me dio el árbol y yo comí, como tú todo lo haces bueno. ¿Culpó a Dios? Salió Dios culpable, ¿no? Así que Dios no discutió más con Adán, así que le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer fue sincera y dijo, mira, la serpiente me engañó. ¿La engañó la serpiente? Y yo comí. Qué interesante. Ahora, hermanos, después de ese juicio, ¿Dios cambió el régimen alimenticio de Adán y Eva? ¿A qué? De frutas y semillas y plantas del campo. Ahora viene un segundo juicio. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí. ¿Escuchó la palabra que dice? Para sí. Mujeres escogiendo entre todas. ¿Qué aplicaron ellos aquí? ¿Qué método aplicaron? ¿Vivían en la carne en este momento? Aquí se estaba violando la ley de Dios otra vez. ¿Cuál fue la ley de Dios que se viola aquí? Que nadie vive para sí y nadie muere para sí. La ley de Dios es que nadie vive para sí y que nadie muere para sí. Porque si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. Si como, para Dios como. ¿Le gustó esa o no? Bueno, vamos a seguir aquí, hermano. Vamos a entretener a los hermanos. Así que ellos buscaron para sí. ¿Qué es para sí? ¿Para quién? Para el yo. ¿Para el yo? ¿Para el yo? Para el ego. La ley de Dios que se viola, ¿cuál es? Que el amor no busca lo suyo. ¿Eva buscó lo suyo? ¿Adán buscó lo suyo? Ahora aquí vemos los hijos de Dios buscando lo suyo. Y dice así, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando Dios dice que serán sus días 120 años, ¿a qué se refiere Dios? Aquí estamos hablando de una profecía de doble cumplimiento, una profecía que se cumple de una manera interesante. Se predica un mensaje de 120 años de que venía un diluvio, y Dios tenía un mensaje de llevar al hombre a vivir 120 años porque el hombre vivía más de 900 años. ¿Hacemos un comercial? ¿Usted se imagina, hermanos, cuántos colombianos hay aquí? ¿A Pablo Escobar viviendo 900 años? ¿Usted se imagina a Adolfo Hitler viviendo 900 años? ¿A Calígula viviendo 900 años? ¿A Maduro viviendo 900 años? ¿Usted se imagina a Obama viviendo 900 años? Mire, yo tengo 53 años cumplidos y soy malo con 53. Si Dios me da 900, esta tierra se destruye. ¿Estamos entendiendo algo, hermanos? Dios quería reducir la edad del hombre porque el hombre era malo. Mas serán sus días, los días de ese hombre, 120 años. Así que Noé, después de esto es que viene el capítulo donde Noé halla gracia ante los ojos de Jehová, porque Jehová dijo, voy a destruir todo. Pero Noé halló gracia y Noé es la tipología de Jesús. Y por uno se salvaron todos. Así que, ¿qué sucedió, hermanos? Que Génesis 9:3 ya pasó el diluvio. ¿El diluvio fue un juicio, hermanos? ¿Cumplimiento de un juicio de Dios?
Entonces, cada vez que hay un juicio de Dios, hay un cambio de régimen alimenticio. ¿Hubo juicio? ¿Juzgó Dios la tierra con agua? La destruyó. Así que después de este juicio, dice así Génesis 9:3. Y aquí hay algo bien interesante. A veces nosotros decimos, no, que Dios le dio carne porque no había vegetación. Dios no dejó que nadie no abriera el arca hasta que no hubiese vegetación. ¿Saben esto? Porque para crecer un árbol de olivo y tener hojas para que la paloma lo traiga en el pico, tiene que haber crecido el árbol. Así que si crece un árbol de olivo, las lechugas crecen en 30 días. ¿Estamos entendiendo esto? Los vegetales crecen más rápidos que esto, ¿no? Así que, ¿qué sucede? Que después de Génesis 9:3 pasó el diluvio, el juicio pasó, Dios abre el arca, le da la tierra otra vez y dice así: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. No comeréis. Hermanos, ¿qué le Dios dio ahora en la pirámide? Más lejos de Dios se va el hombre, aún más se complica la alimentación. Después que el hombre se va más lejos de Dios, la alimentación ahora se vuelve frutas, semillas, vegetales y carne. ¿Qué tipo de carne comía el hombre entonces en ese momento? ¿Qué tipo de carne Dios le dijo a Noé que comiera? Noé no tenía levíticos. No tenía levíticos Noé. ¿Qué tipo de carnes comía entonces Noé? ¿Noé sabía levíticos? ¿Se lo sabía? El libro de Romanos 1:20 dice, porque lo de Dios que se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que Noé no tenía excusa. Pero ¿cómo lo supo Noé? Entraron 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales inmundos. Si Noé hubiese matado el cerdo, no hubiese hecho un gran favor. Pero no mató un cerdo. Noé sacrificó un animal puro, un animal limpio, porque Noé sabía qué era limpio y qué no era limpio. Qué interesante lo de Dios. Así que ahora la pirámide se complica y se vuelve frutas, semillas, vegetales y carne. Carne de animales limpios. ¿Qué sucedió en este juicio, hermanos? ¿Qué quería Dios hacer en este juicio? Hizo algo muy bonito. El hombre vivía, esta es la historia de la vida del hombre, el hombre vivía 912 años en promedio antes del diluvio. Así que Noé vivió hasta 950 años. Noé vivió 950 años, pero después del diluvio su hijo Sem comió carne, vivió 350 años menos que su papá. ¿Qué fue lo que cambió? La alimentación. Dios tenía que llevar al hombre a vivir 120 años y se lo propuso y quería hacer un favor a la tierra y a la humanidad y nos hizo un favor a nosotros de no vivir tantos años. ¿Es una bendición esto? Nos prometió la vida eterna a través de la sangre de Jesús y esa vendrá pronto ya. Así que usted puede ver cómo después del diluvio, con el juicio de Dios, darle carne, empezó el hombre a bajar 350 años, bajó mucho más y siguió bajando porque Dios tenía el propósito de llevar al hombre a vivir 120 años. ¿Dónde se cumple la promesa de Dios? ¿Dónde se cumple el cumplimiento de esa profecía de Dios? Se cumple en Deuteronomio 34:7, cuando dice la palabra de Dios, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Si usted lee la palabra de Dios, dice Adán vivió 930 años y murió. Noé vivió 950 y murió, Matusalén 969 y murió. Y usted ve que le da, solamente dice, y murió, y murió, y murió. Pero dice Dios, Moisés no fue así. Este no murió como murió alguien por ahí. ¿Quién murió ciego y sin vigor alguno en la palabra de Dios? ¿Quién muere ciego y sin vigor alguno? Que Dios hace esa diferencia y dice, este siervo mío no murió ciego. ¿A qué edad Dios llamó a Moisés? 80 años. A veces tenemos, usted es pastor aquí, pastor, ¿verdad? A veces tenemos hermanos en la iglesia que dicen, ay, yo estoy muy viejo para cambiar ya. Dios llamó a Moisés a los 80 y le cambió la dieta, sin pedirle permiso. Así que Moisés vivía en el espíritu o en la carne, en ese momento. ¿Se quejó de la comida? ¿Se quejó alguna vez de la comida? No, porque el que vive en el espíritu come en el espíritu. No se queja de Dios.
Lo que Dios decida, eso hace el que vive en el Espíritu. Lo que Dios decide y demande, eso haré. Tomaré agua, dejaré la Coca-Cola, eso lo haré. Dejaré entonces los refrescos, sí, lo voy a dejar porque la palabra de Dios me está diciendo a mí que debo de cambiar. Y Moisés vivió 40 años más comiendo maná y tomando agua. Maná de desayuno, de almuerzo, cena, de postre, y agua de desayuno, de cena, de todas horas. Y hacía él una agua fresca en la tarde y una agua fresca en la mañana. Quiere decir que Moisés, viviendo en el Espíritu, obedecía en el Espíritu. ¿Quién murió ciego y sin vigor alguno en la palabra de Dios? Alguien que vivía en la carne. Y ese alguien está en el libro de Génesis 27:1, donde dice, y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, se quedó ciego, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Escucha qué interesante es esto. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta. ¿Quién habló acá? ¿Dios? ¿Habló quién? Habló el yo. Habló el yo. Primero dice, yo me voy a morir. ¿Qué importa que me coma lo que yo quiero? Y pidió como Burger King, como a mí me gusta. ¿Has escuchado el comercial? El comercial más egocéntrico y egoísta es, come como a ti te gusta. Bebe como a ti te gusta. Busca a la mujer que a ti te gusta. Cásate con la que te gusta y divórciate si no te gusta. ¿Estamos entendiendo cómo va la iglesia hoy? El egoísmo tiene que desaparecer de nosotros para poder ser trasladado al cielo. Y no estoy hablando de comida. Nadie se salva por lo que hace. Nosotros nos salvamos porque lo que Él hizo y lo que sigue haciendo. Nosotros nos salvamos por la sangre de Jesús, no porque comamos saludable o no comamos. Nosotros nos salvamos porque Él hace un trabajo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para que nosotros nos limpiemos de toda contaminación y podemos ser limpios y sin arruga delante de Él. Un trabajo de Él. Aquel que es capaz de guardarnos sin caída delante de Él y sin mancha, Él lo quiere hacer en nosotros. Pero tenemos que abandonar el yo, hacer morir lo terrenal en nosotros, la carne. Así que hermanos, Él pidió como a Él le gustaba y no pidió como a Dios le gustaba. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en estos dilemas? Frente al desayuno decimos, bendice Señor esto. Mire que yo voy a iglesias de diferentes denominaciones. Y un hermanito de una iglesia me dijo una vez, mire hermano, yo tengo colesterol alto, pero cuando yo voy a comerme el chicharrón, yo le digo al Señor, reprende el colesterol aquí. Eso parece un chiste, pero no es un chiste. Eso lo he vivido yo una y otra vez. Que Jehová reprende el colesterol porque Él lo tiene alto. Y digo, mira, yo no sé cómo tú hiciste la clase de física, pero cuando tú le echas aceite a un vaso que tiene aceite, tiene más aceite. ¿Qué tú crees? Dice, sí, dice, eso te va a pasar cuando te come el colesterol. Vamos a hablar de eso el día de mañana. La verdad sobre el colesterol y la mente, porque eso no ha hablado de la mentira. Y vamos a estudiar mañana ese tema. Pero ¿qué dice Salmos 90:10? ¿Quién escribió Salmos 90:10? Moisés. Salmos 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así que Isaac se buscó su ceguera y su pérdida de energía por estar comiendo lo que él quería, ¿Estamos entendiendo esto? Pero si el sacerdote consumía la carne del cordero ofrecido, no se moría como se moría Isaac. Porque esa carne había que comerlo con aflicción de espíritu. Dobla tu cabeza como junto, dobla, pega la barbilla a tu pecho y cómetela con hierbas amargas. No le coja gusto con Goya. Cómetela con hierbas amargas. ¿Qué pasa, hermanos? El libro de Éxodo empieza a decir algo muy interesante. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Dios hizo juicio en Egipto? ¿Grandes juicios? ¿Y hizo un último juicio? La muerte de un cordero. Y tomaron la sangre y la colocaron en los dinteles. ¿Eso fue un gran juicio de Dios? ¿Un gran juicio de Dios?
Después de este juicio de Dios, Dios hizo cambios en el régimen alimenticio. Pero como Dios es paciente, nosotros en la iglesia bendita somos pacientes con lo que se recién bautizan, ¿no? ¿Sí somos así? Sí somos así. Espero que tengamos piedad con los demás. El libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 1 en adelante, dice así. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Contra quién murmuraron? Si usted tiene tiempo, léase Éxodo 15, cuando en ese momento no murmuraron contra Moisés y Aarón, sino solamente contra uno de ellos. Murmuraron contra uno de ellos, ahora murmuran contra dos. Y verá qué pasa con la última murmuración. Dice que murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto y dijeron, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y oiga lo que dice un ex esclavo, un former slave. Dice estos ex esclavos, dicen así, muertos por la mano de Jehová en Egipto, cuando nos sentamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Eran mentirosos? ¿Eran mentirosos? ¿Qué esclavo come hasta saciarse? El esclavo come lo que sobra en la casa de los amos, la basura, lo que no sirve, lo que vino del campo que no servía, que estaba lleno de gusanos y eso se lo dan a los esclavos, porque el esclavo no vale nada. Pero ella tan mentirosa, dice que le iban mejor, ¿no? Vivían en penthouse allá, ¿no? Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mire cómo ellos hablan con Dios. ¿Qué le hizo Dios a ellos cuando dijeron esto? ¿Qué tiempo había pasado? 15 días del segundo mes, 2 meses y medio de recién bautizado en las aguas del Mar Rojo. Ahí los bautizó Dios. Y recién bautizadito, Dios los deja tranquilos. ¿Por qué pasaron 2 meses y 15 días para ellos tener hambre? Porque ellos salieron con la justicia propia. Todo aquel que es llamado a la salvación sale con su justicia propia, se lleva su pan, se lleva su agua. ¿Estamos entendiendo esto? Así que ellos salieron hasta con la masa del pan que se les explotó en el camino, se llevaron agua y todo porque ellos confiaban en sus propios méritos. Y Dios dejó que se acabara el agua primero. Cuando se acabó el agua, le mostró, había agua pero estaban amargas. Y le dijo Dios a Moisés, toma una rama de este árbol, colócala y las aguas se endulzaron. Allí los probó Dios con agua. Aquí los prueba Dios con comida. ¿Se te acabó la comida ya? Dios quería llevar a un pueblo a tener una dependencia absoluta de Él. En todo en la vida, en lo que tomas o en lo que comes. Porque si como o bebo, lo hago para la gloria de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que volviendo cerca de Dios, tratando Dios de llevar al ser humano a su presencia otra vez, porque Dios quería llevar a este pueblo a ser un real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Dios quería tomar a este pueblo y mostrarlo a toda la tierra, un pueblo que iba a ser luz y sal en la tierra para que salara e iluminara a todo aquel que andaba en oscuridad y preservara a la gente del pecado con la sal. Dios quería hacer de ese pueblo un pueblo único, no quiso el pueblo. Así que Dios, trayendo a su pueblo de vuelta a Él, la alimentación se hace sencilla también. Sencilla. El libro de Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Y oiga lo que le dice. Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esto el sábado en la mañana vamos a estudiar un poquito lo que es la ley de Dios. Cuando a la mentita se le dice ley de Dios, dice mandamientos de Dios. Recuerde que la ley de Dios convierte el alma. Los mandamientos de Dios alegran el corazón. Pero si usted tiene la ley de Dios, si usted tiene el amor de Dios, porque el cumplimiento de la ley es el amor, si usted tiene la esencia de Dios en usted, entonces usted vive en el Espíritu.
Entonces ya usted no tiene problema con las tablas de los 10 mandamientos. Con esos mandamientos no tiene problema porque al guardarlos a usted eso le da alegría, le alegra el corazón. Así que hermanos, ¿qué ley violaron? La ley de que nadie vive para sí, nadie muere para sí. La ley del egocentrismo. Violaron la ley del amor y cayeron en el egocentro. Violaron la ley de que yo vivo haciendo lo mío, yo como lo mío, bebo lo mío, hago lo que quiero, voy donde quiero y si quiero no voy. ¿Quién se gobierna acá? El yo. Hermanos, el libro de Éxodo 6, 11 y 12 dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne. ¿Le dio carne en qué? En las tardes. Y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Siguen insistiendo en la carne? Se la dio. Así que Dios, después del juicio, aunque Él quería hacer un cambio de régimen alimenticio, tenía que esperar que se acabara la justicia propia que ellos traían de Egipto. Cuando traían de Egipto esa justicia propia, cuando se acabó, quería Dios entrar inmediatamente a colocar su justicia, pero no lo querían dejar. ¿Qué pasó entonces, hermanos? El libro de Éxodo dice, 16 al 18, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. ¿Le limitó Dios el maná? Dice, mira, lo que tú te quieras comer, recoge. Hermanos, dice acá, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Un gomer, hermanos, en litros son 3.7 litros. Eso equivale a 7.82 libras. ¿Usted se imagina 7.82 libras de alimento? Trate de cargarlo cuando usted tenga casi 8 libras en sus manos y diga, wow, me voy a comer 8 libras de alimento hoy. Y no cualquier alimento, era maná. El maná no había que cocinarlo, porque era pan de ángeles. Pero ellos salieron con una cultura de cocinar de Egipto. Recuerde esto, cuando probaron las hojuelas, ¿sabía a qué? A miel. Y como Dios sabe que a nadie le gusta el dulce, ¿verdad que a nadie le gusta acá? ¿A nadie le gusta el dulce? ¿Solamente yo? ¿A usted solamente? Gloria a Dios. Mire, la otra. Somos sinceros. Nos gusta el dulce. Dios colocó por eso 6 glándulas de saliva acá, de amilasa salivar, para que lo primero que usted coma sea algo de carbohidrato. Para que la saliva envuelva ese carbohidrato. Lo segundo que colocó Dios en orden fue la pectina en el estómago, para que lo segundo que coma sea la semilla, las proteínas. Así que Dios organizó todo en un orden divino, frutas y semillas. ¿Verdad que hay que comerse la fruta antes de la semilla? ¿No? Ok, bueno, eso lo dejamos para el sábado. Bien. Se sigue pecando contra Dios, se sigue queriendo hacer su propia voluntad cada quien y se complica la alimentación. Así que la alimentación que Dios manda del cielo la tiene que combinar con carne para satisfacer los deseos de la carne de cada una de las personas. ¿Qué tiempo duró esta carne? Duró poco porque luego la quitó. ¿Cómo sabemos que la quitó? Dios quitó la carne porque vemos que en Números 11 hay un conflicto muy grande. Aquí el pueblo se quejó a oídos de Jehová y los oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Comían de qué? De balde. Era tan de balde que comían ellos, hermanos, que cuando iban a salir de Egipto, dice Dios, no salgan todavía. Cóbrenle 430 años de trabajo con intereses y saquearon Egipto completamente. ¿Le debían? Hermanos, 430 años de trabajo es mucho, ¿eh? Usted se imagina que trabajamos a veces 30 años, ¿no? Y nos dan algo, ¿no? Mensual. ¿Comían de balde? Se le olvidan que eran esclavos. Eran libres.
Hermanos, dice Números 11:18, para cortar la historia. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Cómo Dios le dio la carne a ellos? No, se la van a comer por un mes. Ese era un sistema que mamá tenía cuando yo no quería comer. Entraba la cuchara y dice, hasta que te salga por la nariz. Y mire, casi literal, uno tenía que toser. Y parte de las cosas salían por la nariz. ¿Se la dio de buena manera? Y yo quiero que te salga por la nariz la carne. Porque eso es un menosprecio a Dios. Un Salvador que trae todo en un solo paquete. De una forma integral lo trae todo. Dios trae la salvación completamente, saca a su pueblo de la esclavitud y lo lleva a una alimentación saludable, a un santuario y a guardar un día santo de Jehová. Y le da una salvación completa donde la reforma pro salud no está fuera. Primero le empezó a trabajar con la reforma pro salud a ver si lo iban a obedecer. ¿Estamos entendiendo lo que es la obediencia? La obediencia no es que usted venga los sábados y que te dé los diezmos. La obediencia es que usted no haga lo que usted quiere. La obediencia es que usted haga lo que Dios quiere. Es una diferencia muy grande porque a veces sacamos cuenta de los mandamientos. Guardé el sábado, no aborrecí, ayudé a la gente, no codicié a la mujer de mi prójimo. Y se saqué 100. No se vuelva fariseo. Porque Pablo nació siendo judío, ¿sí o no? ¿Era fariseo? ¿Irreprensible en cuanto a la ley? Pero también reconoció en Romanos 4, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cuál es la ley que violaba? La ley del amor, de que nadie vive para sí. Porque Dios no vive para sí. Dios es un Dios alterocéntrico y no es egocéntrico. El Dios egocéntrico está en esta tierra, el Dios de este siglo. Hermanos, Números 11, 32 al 34. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿La codicia es un pecado? ¿Eva lo pecó así también, la codicia? Yo codicio hacer lo mío, comer lo mío, vivir lo mío. ¿Ha escuchado algo así por ahí? 1 Corintios 10, 1 al 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. El alimento es espiritual. ¿Por qué es el alimento espiritual? ¿Acaso la fruta y la semilla eran espiritual para Adán? Todo lo que recomienda el espíritu es espiritual. Y todos los deseos de la carne son carnales. El alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Está hablando de Jesús, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Y el maná qué era? Cristo. Dios le dio a beber Jesús y a comer Jesús todo el día la cantidad que quiera. Dije, come de Jesús la cantidad que quieras. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, para nosotros que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Hermanos, dice 1 Corintios 10 al 12. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, Salmo 78 hace un recuento de lo que sucedió en Números 11. En Números 11 sucedió una tragedia. En Números 11 ya Dios había pasado un par de meses que no le daba codornices. Y entonces se quejaron y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Que mejor nos iba en Egipto. Hermanos, dice Salmo 78, 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Escuchó el egocentro acá? Venimos hablando de él desde el principio. Eva hizo lo que quiso, Adán hizo lo que quiso, y Dios le dijo, oye, por haber obedecido la voz de tu mujer, ¿y qué le dijo Dios ahí entre comillas? Y no la mía. Y no la mía. Yo te hablé en el espíritu y tu mujer te habló en la carne. Dice acá, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. La salvación de Dios que viene de una forma integral, que lleva todo absolutamente, hermanos. Lo sacó Dios con la sangre de Jesús de la esclavitud. Lo sacó Dios para colocarle una alimentación especial. Una alimentación única tenían ellos, maná del cielo comían ellos, pan de ángeles comía el hombre y le dio agua donde no había agua, de la roca y la roca era Cristo Jesús. Todo el significado de esto lo destruyeron buscando lo propio suyo, lo suyo propio. Deuteronomio 12:15, iban a pasar a tomar la tierra prometida. Y Dios le dijo, cuando vayas a pasar a tomar la tierra prometida y me preguntares si comerás carne, la comerás de esta manera, conforme a esto. 12:15 dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. ¿Dice el deseo de Dios? Dice, al tuyo cómetela. Según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado, el inmundo y el limpio la podrán comer como la de gacela o de ciervo. Hermanos, dice el Espíritu de Profecía en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 250, párrafo 4. El amor al yo destruye la paz. El amor al yo, al uno mismo. Es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Mientras vive el yo, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos y la mortificación. Pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté escondida en Cristo, con Cristo en Dios, no tomaremos a pecho los desdenes y desaires, seremos sordos a los vituperios y ciegos al escarnio y al ultraje. El amor al yo destruye la paz. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. Esta es la ley que hemos violado nosotros. Buscar lo nuestro. Y el que busca lo nuestro, lo de sí mismo, lo de satisfacer su propio yo, está violando la ley de Dios, que es el amor. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13, 4 al 8. Así que hermanos, vamos a pasar a otra etapa. Ya sabemos que en cada juicio de Dios, Dios hace cambio alimenticio. ¿Le resiste el hombre todo el tiempo? Le ha resistido a través de la historia. ¿Nuestra iglesia le ha resistido a Dios? Le ha resistido a Dios. Yo no quiero venir 4 días acá, hermanos. Yo quiero que nosotros reflexionemos. No vengo aquí a que nos emocionemos, a que salgamos emocionados, sino que haya un pensamiento reflexivo en nuestro ser. ¿Realmente ha agradado a Dios? Y si no lo hemos hecho, lo podemos empezar a hacer. Dejemos que el Señor Jesús se acerque a nosotros.
Cuando el Señor Jesús se acerca a nosotros, cuando el amor se acerca a nosotros, convierte el alma. Jesús permitió que 12 discípulos se acercaran a Él. A uno le permitió que se acercara mucho más todavía. ¿A cuál le permitió que se acercara mucho más? A Judas. Pero no quiso. Quiso hacer su propia voluntad. Pero los 11 que se acercaron a Jesús, ¿se transformaron? ¿Fueron transformados? Porque el amor, ¿qué hace el amor? Convierte el alma completamente. Así que, hermanos, cuando hay crisis y necesidad, cuando usted tiene una crisis grande en su vida, ¿qué es lo que puede haber? Puede haber ausencia de alimento o sencillez de alimento. Usted puede hacer un ayuno con frutitas cuando está en oración, o usted puede irse en ausencia de alimentos porque usted está en oración y ayuno, completamente. ¿Qué sucede, hermanos? Vamos a estudiar a Elías. Estos son unos temas, hermanos, que a mí la gente me decía, Dios le dio carne a Elías. Digo, mira, lee la Biblia bien y no quieras que Dios te dé carne como se la dio a Elías. No busques usar la palabra para defender tu punto, para defender la forma de tu vida. Permite que la palabra te transforme. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios en el Espíritu, y le pido a Dios que nos ayude a leer esto en el Espíritu para que lo podamos entender. Dios quiere que entendamos esto en el Espíritu. Estudiemos a Elías. Yo hago una pregunta. ¿Era Elías un hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras? ¿Era sujeto como nosotros? ¿O era algo muy raro, muy especial? ¿Era como nosotros? ¿Tenía defectos de carácter? A mí me gusta Elías porque Elías me da esperanza. Me ha dado mucha esperanza por muchos años. ¿Por qué? Porque yo decía, Señor, si tú transformaste a Elías, tú lo puedes hacer conmigo. Pero yo me lo encontraba imposible al principio, porque cuando usted ve a alguien en la Biblia y dice, wow, ese era un hombre grande de Dios, igual que usted. No hay diferencias. Elías no tenía una genética diferente. Dios se la engendró. Pero no fue de inmediato. Caminando con Dios, cometiendo errores, pero Dios nunca lo abandona. Vamos a estudiar a Elías, hermanos. Y dice aquí, Primera de Reyes 17, 1 al 6. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué usó él? ¿Usó su yo? ¿Usó su yo, Elías? ¿Cómo hablaban los profetas? Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. ¿Cómo habló Elías? Que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Tenía palabra Elías? Mire, hermano, se van a molestar muchas personas que oigan esto, porque hay personas que yo voy a otras denominaciones que dicen, claro que yo tengo palabra, el Señor me ha dado autoridad a mí. Digo, wow. Déjele toda autoridad a Jesús. Y usted viva la palabra que Jesús le coloque. Pero la palabra que Jesús coloca en usted no es para usted aplastar a otro. Esa palabra es para usted, para ser transformado por Él. Y eso es lo importante que tenemos que diferenciar. Yo no tengo poder, yo no tengo nada. El Todopoderoso lo tiene todo. Yo no tengo nada, soy un cántaro vacío. Hermanos, ubiquémonos para que podamos ser salvos. Así que él dijo que tenía palabra y que era su palabra que iba a hacer llover. No dijo que la palabra de Dios. Así que cometió un error en público. Dios no lo criticó. Se lo llevó solito y dice, vamos a hablar allá. Ven, mira, camina por acá. Mira cómo dice la palabra de Dios. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, escuche esto ahora. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo, dice Dios, yo, Elías, yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Wow. ¿Podía comer un hijo de Dios lo tocado por animal inmundo? ¿Podía un hijo de Dios comer algo tocado por inmundo? Hermano, si alguien se dejaba tocar, un sacerdote se dejaba tocar de una persona pecadora, ¿qué pasaba? ¿Era inmundo hasta la noche?
Aquí Dios toma un cuervo. ¿Qué comen los cuervos? Comen de despedazado. Esperan que las fieras del campo abandonen la presa, que la presa empiece a descomponerse para ellos ir a comer. ¿Sí? ¿Son animales de rapiña? El cuervo es un animal inmundo. Así que Dios usa un animal inmundo para darle de comer a un hombre santo. Es un método que Dios estaba usando para humillar a Elías, de que escuche su palabra y obedezca su palabra. Por eso Dios en ese momento le dice claramente, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y Elías y Dios tenían una conversación interesante en intimidad. Dios le dijo, óyeme, tú te crees muchas cosas. Tú estás como medio alzadito, ¿eh? Le dijiste a ellos, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo. Que tú por tu palabra iba a hacer llover, dice, wow. Pero vamos a hablar, papito, porque yo te necesito dar unos masajes. Y estos son los masajes de Dios. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Obedeció Elías? Comió de inmundo. Comió de inmundo. ¿Podía un hijo de Dios estar bajo el mismo techo con una gente inmunda? ¿No fue lo que dijo Pedro a Cornelio? ¿Sabes que contra la ley de Dios que yo estoy bajo el mismo techo, la ley judía, bajo el mismo techo con ustedes, pero Dios me ha dicho que a nadie llama inmundo? Hermanos, Primera de Reyes 17:7 al 11. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo, no tú, yo he dado allí la orden, ¿a quién? A una mujer viuda, inmunda, en Sarepta de Sidón. ¿Era un lugar inmundo Sarepta de Sidón? Dios toma a Elías y lo lleva ahora a morar en la casa de una viuda inmunda. ¿Y sabe lo que le dice? Que él le dio orden a esa viuda inmunda para que allí le sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, ¿cómo le dijo a la inmunda? Te ruego. ¿Qué vocabulario tenía Elías ya? Los primeros masajes habían hecho un poco de efecto. Ya Elías ya se le había quitado un poco de tensión. Le apretó un poquito con los cuervos por unos días, ¿no? Y ahora ya se va a Sarepta de Sidón y él va ya humillado y le habla a una inmunda diciéndole, te ruego. ¿Cómo hablaba el judío al que no era judío? ¿Cómo le llamaba? Le llamaban perros. Elías pudo haberle dicho a esta mujer, mira perra, ven acá. Pero Elías dijo, no, esos masajes que Dios me dio me quitan la atención que tenía sobre el yo. Así que Elías va y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano inmunda la quiero comer. Quiero comer de tu mano. ¿Estaba humillado Elías? ¿Usted cree que aprendió algo? Hermanos, esto es un caminar con Dios. Esto es un caminar con Dios. Por eso digo, cuando usted lea la Biblia, no la lea en el yo, léala en el Espíritu. No la lea para sí, léala para que la palabra entre y lo transforme a usted y entienda que Dios tiene misericordia con nosotros que cometemos errores, que hablamos en público una cosa, pero Dios no nos abandona, nos lleva aparte en la intimidad y nos habla a nosotros, nos conversa en secreto, nos dice, papito, ¿y qué te está pasando? Y ella, dice el 17:12 al 16, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Le salió? El yo sale a cada momento, ¿eh? Dice, yo primero, si queda algo después, ¿no? Pero hazme a mí primero.
de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿La mujer era egocéntrica, hermanos? No. Qué lección, hermanos. Hizo pan para él primero. ¿Tenía amor de Dios esa señora? Oyó la voz de Dios que le dio la orden, mira, sustenta a este hijo mío que tiene problemas de carácter, pero no te metas con él, que yo estoy tratando con él. No me lo critiques porque a Dios no le gusta la crítica. Usted vio lo que dijo el hermano. Shh, ore por él. Entonces ella se fue, hizo, como le dijo Elías, y comió él y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho de Elías. ¿Por qué? A través de Elías. Porque Jehová ha dicho así, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que Jehová haga llover. ¿Qué dijo Elías? Que Jehová iba a hacer llover. Le dijo a Dios, dice, entendí, eres tú que va a hacer llover. ¿Lo creyó por muchos días? Sucedió algo que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. ¿Vivía con la inmunda él? ¿Bajo el mismo techo? Esos masajes son buenos, hermanos, miren. Y lo puso sobre la cama y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío. Escucha lo que dice Elías. Aún, ¿escuchó la palabra aún? ¿La entiende la palabra aún? Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Aún a ella, métete conmigo, yo soy el del problema, aquí ella no tiene problema, soy yo el problema, ella no, aún a ella, aflígeme a mí. ¿Escuchó la conversación? Aún. A Elías le importó mucho cuando él dijo que no iba a haber lluvia, ¿de quién estaba afligido? No. Lo que le importaba era su yo. Muchas cosas feas están pasando hoy en día con lo que sucedió en Orlando. Y muchas opiniones cristianas totalmente erróneas. Jesús vino a buscar a pecadores, no a sanos, sino a enfermos. Jesús murió por los pecadores. Nosotros no tenemos que rechazar pecadores, tampoco tenemos que aceptarlos como son. Nosotros tenemos que enseñarles quién le puede limpiar el pecado y devolverle su identidad. Porque la han perdido. De eso hablaremos el sábado. Hermanos, y se tendió sobre el niño 3 veces, clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Puede escuchar la nuestra? Somos llenas de esperanza, hermanos. Yo no me parezco a Elías ni a la sandalia de Elías, hermanos. Peor todavía. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces, escucha la palabra entonces, la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¡Wow! Ahora, sí ahora. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Él es verdad en tu boca, no la tuya. ¿Le di una lección? ¿Usted cree que este fue el último tratamiento de masaje? Parecería que sí. Este tratamiento de masaje que Dios le aplicó a Elías era de linfático profundo, que es bastante duro, ¿no? Que saca todas las toxinas hacia afuera. Pero le quedó algo por ahí a Elías, vamos a estudiar eso. ¿Qué pasó entonces? Primera de Reyes 18:1, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, ¿cuál era la orden? Muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era el mensaje? Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. No tú. ¿Se fue tranquilito? Sí, papá. ¿Qué pasó entonces? Que Satanás sabe cómo despertar el yo de nosotros. ¿Cómo lo despierta? De esta manera.
Primera de Reyes 18, 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Cómo le tocó? Le tocó en el yo. Yo no he turbado a Israel, sino tú. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando dicen, es usted hermano? Dice, yo no, es usted hermano. ¿Le gusta que le toquen el yo? A nadie. ¿Le gusta que lo acusen falsamente? Vamos a estudiar eso el sábado. ¿Cómo se siente usted cuando lo acusan falsamente? ¿Se siente como Jesús se sintió en la cruz de Calvario? ¿Se sintió mal Jesús porque lo acusaron falsamente? Jesús era el remedio de nosotros. Y como remedio no tiene yo. El remedio no hace nada sino sanar al otro, no se sana a sí mismo. Él era la solución, no se soluciona su problema sino de nosotros, porque Él es alterocéntrico, no egocéntrico. Así que aquí le está diciendo, Satanás, ¿eres tú que turbas? ¿Cuál fue el mensaje? Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Lo obedeció él? Pues mira qué pasó. Dice, deseado toda la gente, página 674, párrafo 3 y 4. De pie detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos, pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que venían a golpearle. Era como si una enorme mareada de ira, elevándose siempre más alto, se volcase contra las olas del bullicioso océano en derredor suyo, pero sin tocarle. ¿Cómo pasar por acá sin que nadie le haga daño? Vamos a estudiarlo el sábado en la mañana, con la palabra de Dios. ¿Cómo no ser afectado? ¿Cómo no perder nuestra identidad de hijos e hijas de Dios? Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandeciese del hombre interior al exterior. La actitud de Jesús asombraba a Pilato. Se preguntaba, ¿es indiferente este hombre a lo que está sucediendo porque no se interesa en salvar su vida? Al ver a Jesús soportar los insultos y las burlas sin responder, sentía que no podía ser tan injusto como los clamorosos sacerdotes. ¿Se marca la diferencia cuando usted hace silencio? Yo acabo con las baterías, hermano. Cuando se habla mucho se acaba el micrófono, las baterías. Miren, cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es verdad? ¿Qué le respondió Jesús? Nada. Y oyó el clamor afuera y salió y dice, yo no encuentro nada en este hombre malo. ¿Qué le dijo? Este hombre es la verdad. La verdad no habla, no se defiende, se muestra. No tiene que gritarle a la gente. Mire, hermanos. Primera de Reyes 18, 22 al 32 y 23. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Wow, ¿seguía el yo vivo? Dice, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Mire qué competencia, hasta futbolista era. ¿Estamos entendiendo cómo una persona puede coger la religión como un deporte? Y puede patear la bola él solo y él decir, no, yo meto los goles, yo soy el que franqueo, yo hago todo, yo hago todo, ¿no? Porque ustedes son muchos de otra religión, pero yo soy el único adventista aquí. No. ¿Cómo estaba Elías? Solo yo he quedado, soy exclusivo. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlos en pedazos y pónganlos sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. ¿Fue a eso que Dios lo mandó? ¿Cuál es el mensaje? Elías, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué hizo Elías en este momento? Primera de Reyes 18, 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Así que cogió, mire, dice, bien, ¿a cuál usted va? Este es el mío y ese es el de ustedes. ¿A cuál usted va?
¿Cuál es? ¿Cuál es? Echó una competencia. Y hizo un partido aquí completamente competitivo, a ver que el Dios que respondiera por fuego, ese es. ¿Es así que se hacen las cosas? ¿Quería Elías exaltarse? ¿Quería demostrarle a ellos que él solito, mira, yo soy el único profeta de Dios acá? ¡Wow! ¿Le ha pasado eso por la mente a usted en la iglesia? ¿Que usted es el único obediente aquí? ¿Que usted es el único santo? ¿Que se tiene que ir a otra iglesia a reunirse con otros santos? ¿Le ha pasado eso por la mente a usted? Eso se llama división y eso no viene de Dios. Si usted es santo, permanezca aquí y santifique a otro. Porque el fiel santifica al infiel. Pero si usted es santo, usted no sabe que es santo, sino que usted es. Hermanos, echó una competencia de dioses y el que respondiera por fuego ese es. Así que se hace una competencia. Así que, y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues, ¿qué sois los más? E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban asaltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos. ¿La burla de Dios? La burla es del egoísta, del que está pensando en sí mismo. Porque usted se burla ¿de qué? De lo que usted no es. Yo no soy como estos ladrones. Yo doy el diezmo, ¿no? Entonces usted se exalta a sí mismo, ¿no? ¿Y Elías se estaba burlando? ¿Cuándo Dios se burló de alguien? ¿Cuándo Jesús se burló de alguien que estaba en totalmente erróneo? ¿Se burló de María Magdalena? ¿Se burló de la samaritana que le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Y dice, ¿me tocaste el yo? No lo tengo, estoy muerto. ¿Estamos entendiendo esto? Hermanos, miremos a Jesús de esa manera, miremos la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita por Dios, fue inspirada por Dios. Así que Elías decía, grita en alta voz, porque ¿qué Dios es? Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Está bonito esto? Un religioso burlándose de otro religioso. Nosotros tenemos el sábado. Nosotros guardamos la ley de Dios. ¿Ha escuchado este? ¿Orgullo adventista el séptimo día? La ley se guarda en silencio. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 598, párrafo 4. Evitemos el sarcasmo, la indiferencia y la burla. ¿Ves que tenemos espíritu de profecía? Qué lindo es el espíritu de profecía. Debemos manifestar preciosos tesoros de amor, no solo por los favoritos, sino por cada alma que tiene la mano en el corazón del ministerio. Porque todos los que hacen esta obra son del Señor. Él obra por medio de ellos. Aprenden lecciones de amor de la vida de Jesús. Evitemos también, como seguimos diciendo, tenga cuidado los hombres, los hombres acerca de cómo hablan a sus semejantes. No debe haber ni egoísmo ni señorío sobre la heredad del Señor. El sarcasmo amargo no debería surgir en ninguna mente ni en ningún corazón. Ni siquiera el matiz de la burla debería manifestarse en la voz. Pronuncien una palabra egoísta, asuman una actitud indiferente, manifiesten sospecha, prejuicio y rivalidad, y de esa manera podremos hacer una obra perjudicial para un alma. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano.
Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua. ¿Había que matar a Elías en ese momento? Porque él fue que oró para que no lloviese. ¿De dónde sacaron el agua? Y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Se estaba dando él la arrogancia? No, échale en agua ahí que yo voy a orar ahora. Ustedes verán la oración mía. Porque esos son muchos y oran y no lo escucha nadie. A mí sí me escuchan. ¿Era egoísta él? Soy egoísta yo. Tengo que aceptarlo. ¿Qué pasa entonces? Dice aquí, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Wow. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón a ti. Dice, vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Respondió fuego? ¿Hubo fuego? ¿Consumió todo hasta el agua? Primera de Reyes 19:1 al 3 dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué quería salvar Elías? ¿Y usted ha leído el libro de Apocalipsis cuando dice, y no amaron su vida ni aún ante la muerte? El que ame su vida la perderá. ¿He escuchado eso? Pero el que pierda su vida por amor a mí, la salvará. Elías amaba lo suyo. Elías era egocéntrico, un hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras. Pero Dios le permitió que como él lo representaba, aunque cometió un error en público diciendo yo, si no mi palabra, como quiera, lo apoyó y en lo íntimo lo corregía. No corrijamos en público. Eso no edifica. Así que hermanos, dice Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 319, párrafo 4. Esa noche un mensajero despertó al cansado profeta y le transmitió las palabras de Jezabel, dadas en el nombre de sus dioses paganos, que ella, en la presencia de Israel, le haría a Elías lo que él les había hecho a los sacerdotes de Baal. Elías debería haber enfrentado esta amenaza y juramento de Jezabel, implorando protección, dice, al Dios del cielo, quien lo había comisionado para hacer la obra que había hecho. Ahora bien, debería haberle dicho al mensajero que el Dios en quien confiaba lo protegería contra el odio y las amenazas de Jezabel, pero la fe y el valor de Elías parece abandonarlo. Se levanta aturdido de su sueño, cae la lluvia del cielo y por todos lados hay tinieblas, pierde de vista a Dios y huye por su vida como si la vengadora que buscara su sangre estuviera cerca de él. Deja a su siervo tras sí en el camino y a la mañana está lejos dice, de donde vive la gente, solo en un desierto lúgubre. Primera de Reyes 19, 4 al 6 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Por fin lo confesó. Por fin lo confiesa. Yo no soy mejor que nadie. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y él comió y bebió y volvió a dormirse. Aquí en la aflicción de Elías, en su confesión de pecados, Dios no le manda cuervos. Dios le manda a Elías un ángel con pan del cielo y agua del cielo. Hermanos, ¿cómo consideraba Dios a su siervo sufriente? ¿Se olvidó de él a causa de su desaliento y la desesperanza que lo dominaban? ¿O no? Elías estaba postrado por el desánimo,
todo el día se había afanado sin comer. Cuando guió el carro de Acab, corriendo delante de él hasta la puerta de la ciudad, su valor era grande. Tenía elevadas esperanzas de que Israel como nación retornara a su lealtad a Dios y gozara nuevamente del favor divino. Pero una reacción como la que con frecuencia sigue a una exaltación de la fe, y a un éxito notable y glorioso oprimía a Elías. Había sido exaltado a la cumbre de Pisga para ser humillado al valle de más humilde en su fe y sentimientos. Pero la mirada de Dios estaba aún sobre su siervo. El Señor no lo amó menos cuando se sintió con el corazón quebrantado y abandonado de Dios y de los hombres que cuando en su respuesta a su oración el fuego fulguró desde el cielo iluminando el monte Carmelo. Así que Elías debía haber confiado en Dios, quien le había advertido cuándo ir y dónde encontrar asilo del odio de Jezabel, según dice, seguro contra la búsqueda diligente de Acab. Esta vez el Señor no le había indicado que huyera. Él no había esperado que el Señor le hablara. Actuó precipitadamente. Si hubiera esperado con fe y paciencia, el Señor había escudado a su siervo y le habría dado otra notable victoria en Israel al enviar sus juicios contra Jezabel. Allí se metió en la cueva, donde pasó la noche, y aquí vino a él la palabra de Jehová y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Wow. Y le dijo: sal fuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Le estaba diciendo Elías: ¿sabes qué? Después de esto, del fuego, hubo un sonido apacible y delicado, y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 3, 3:22, párrafo 2. Luego el Señor se manifiesta a Elías mostrándole que la serena confianza en Dios y la firme dependencia de Él siempre hallarán en Él un pronto auxilio en el tiempo de la necesidad. Así que, hermanos, voy a adelantar un poquito esto, a irme al libro de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 3 y el 4, dice así: y dijo el rey Aspenaz, al jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñare las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló la ración para cada día, le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se lo presentase delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Así que Daniel le dijo: te ruego que hagas la prueba con tus siervos, danos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Una alimentación sencilla. Daniel estaba en este momento prisionero de guerra, estaba desterrado en otro país, extraño, queriéndolo obligar a él a adorar a otros dioses, y él no quiso hacerlo. Así Daniel se mantuvo firme y él le pidió solamente permiso, y Dios le puso gracia y buena voluntad. Luego compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y los probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. ¿Qué sucedió entonces? Que a estos 4 muchachos Dios le dio.
conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dice Mateo 3:4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Cuando ven esta palabra langosta se alegra la gente. Pero no estudian. La palabra de Dios dice claramente algo acerca de las langostas y miel silvestre. Juan el Bautista sobrevivió con la fruta comestible, el árbol de acacia blanca, el árbol de langosta o algarrobo, disponible y obtenible todo el año. La Enciclopedia de Colombia, la 6ª edición, dice que el árbol de leguminoso siempre verde, nativo de la región del Mediterráneo y cultivado en otra parte, es algunas veces conocido como langosta o pan de San Juan, en la creencia de que las langostas con las cuales Juan el Bautista se alimentó eran vainas de algarrobo. Eran algarrobo con sabor a chocolate, pero no era chocolate. Estos son algarrobos dominicanos, triste y desamparado. El libro de Lucas, hermanos, a veces escucho a las personas que dicen, no, pero Jesús comió pescado. Después que resucitó, digo, ¿lo pidió Jesús el pescado? Dijo, yo quiero un menú esta noche, ¿no? ¿Por qué Jesús comió pescado? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Eso fueron los que se fueron camino a Emaús, que eran duros de corazón para creer las cosas que se escribieron de él. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Creían en los fantasmas ellos? ¿Nosotros? No. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Qué pasó? Y como todavía ellos de gozo no creían, porque no creían al tocarlo y verlo, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Para qué? Para que crean. El libro de Isaías, hermanos, dice, Isaías 65, 17, porque aquí yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria ni vendrá más al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellas voz de lloro ni voz de clamor. Eso está en el libro de Apocalipsis también, que no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Si Dios le va a cambiar la alimentación al león, ¿qué va a hacer con este león que está hablando con ustedes? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Qué va a hacer con usted también? ¿Piensa Dios en nosotros? Si no va a haber muerte, ¿habrá carnicería en el cielo? Si no va a haber muerte, ¿se podrá comer carne? La muerte fue introducida por el pecado. El libro de Apocalipsis dice 21, 1 al 5. 1, el 4 y el 5. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios va a colocar su pirámide de nuevo, cuando Él cree nuevo cielo y nueva tierra, porque al principio todo era muy bueno. Iba a ser por la eternidad. Así que preparándose para estar en la presencia de Dios, el alimento se va a volver sencillo. Y dice, Consejo sobre régimen alimenticio, el párrafo 470, la sección 18 de la parte de las frutas dice así.
Un régimen alimenticio sencillo pero abundante y variado de frutas es la mejor alimentación que puede colocarse ante los que se preparan para la obra de Dios. Las frutas y los granos, los cereales, son el alimento para los que se alistan para la traslación. Alimento sencillo dado por Dios. Hermanos, leo este último párrafo y aquí nos quedamos. Obreros Evangélicos, página 304. Cuando uno queda completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. El tal tiene la fe que purifica el alma de la contaminación, queda conformado con el Espíritu y obedece a las cosas del Espíritu. No tiene confianza en sí mismo. Para él, Cristo es todo y está en todo. Recibe con mansedumbre la verdad que le es constantemente revelada y da al Señor toda la gloria diciendo, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu y nosotros hemos recibido no en el espíritu del mundo, sino en el Espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. El Señor nos bendiga esta noche a cada uno de nosotros.